Amén, hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de los que nos visualiza en esta ocasión. El día de hoy vamos a ver un estudio que se titula Desentierra tu talento. Todos hemos escuchado en alguna ocasión la parábola de los talentos y la vamos a leer a continuación en el libro de Mateo, el capítulo 25, versos 14 y 16. Jesús decía, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí hay algo que recalcar y es que el Señor de estos siervos no les dio la misma cantidad, no les dio más de lo que ellos pudiesen trabajar, más de lo que ellos fueran capaces en su humanidad, en su intelecto, en su habilidad. Él le dio a cada uno conforme a su capacidad y se lo dio porque confiaba, porque sabía que ellos eran capaces de hacer producir ese talento que les dio. Sabía que el que tenía 5 podía manejar esos 5, que el que tenía 2 era capaz de manejar esos 2 talentos y el que tenía 1 era capaz de manejar ese 1. Dice, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Continuamos en el verso 17 y 19. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Estos 2 siervos estaban trabajando, ellos estaban trabajando el dinero que les dieron y lo lograron multiplicar. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Verso 20 al 22. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 23 al 25. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Continuamos en el verso 26 al 28. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo poco le será quitado. A ver, aquí vemos una historia en la cual 2 hombres sí estuvieron trabajando y un hombre no lo hizo. ¿Y por qué su señor le llama siervo negligente, siervo malo y negligente? ¿Por qué? Porque no se menciona en esta parábola que estos siervos tuvieran otro trabajo, otro oficio, otra ocupación, más que el trabajar, el dinero, el talento que les dio su señor. Él les entregó ese talento, esa cantidad, y ellos tenían que trabajarlo, hacerlo producir. Mas, sin embargo, este siervo no lo hizo, él no lo trabajó. Y vemos que él podía, si no se sentía capaz, aunque sí lo era, porque su amo, su señor, confió en él y le dio ese talento sabiendo que él lo podía trabajar, pero lo menos que pudo haber hecho era poner al dinero a trabajar por sí mismo, a trabajar como a través de un banco, como le dice su señor. Pero vemos que el error más grande que este siervo tuvo no fue solamente llegar con las manos vacías, sino que fue que desperdició todo el tiempo que su señor le dio.
Regresamos al inicio de la lectura y vemos que su señor se fue lejos, se fue y les entregó a cada uno parte de sus bienes. Él se fue y al tiempo el señor regresó. Al tiempo regresó y durante todo este tiempo que su señor se fue, estos siervos, estos dos primeros, estaban trabajando lo que él les dio. No se quedaron sentados, ellos comenzaron a moverse, a trabajar ese talento que había sido entregado. Mas sin embargo, este siervo no, él fue y cavó en tierra y dejó el talento confiando en que ahí lo iba a encontrar, siempre que ahí iba a estar y cuando viniera su señor lo iba a sacar y se lo iba a entregar. Durante todo este tiempo, él sabía en dónde lo había escondido. Él pudo haber ido y regresar y recogerlo y decir, bueno, me voy a atrever a confiar en la capacidad que tengo, en la capacidad que el Señor ha visto que tengo, que Él me ha dado, e ir y trabajar ese talento, e ir e intentar trabajar el talento que se le había entregado. Pero él durante todo este tiempo no lo trabajó, no cumplió con su función, no hizo la misión que su Señor le había encomendado. Y es por eso que se le llama siervo malo y negligente, porque él no solo derrochó la oportunidad de cumplir con su función, sino que derrochó todo el tiempo que transcurrió en lo que el Señor llegaba, mientras los otros siervos seguían moviéndose, seguían trabajando. Hablábamos en una ocasión sobre que el Espíritu de Dios siempre está activo, siempre se mueve. Desde la creación Él se movía y trabajaba. Jesús decía, el Señor Jesús decía, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, el Espíritu de Dios siempre está en continua acción, en continuo movimiento, efectuando alguna actividad. Y así sus siervos tienen que estar en continua actividad, trabajando en las obras del Señor, no derrochando el tiempo en cosas que no aprovechan o en cosas que no edifican. Este siervo dejó ir el valioso tiempo que tenía. Él pudo haber llegado aún y sacar ese talento, pero no lo hizo, no lo sacó, lo dejó ahí y esperó al último momento para entregarlo. Y en el último momento fue demasiado tarde. Continuamos leyendo ahora en el libro de Colosenses, capítulo 4, en el verso 5. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y aquí me llama mucho la atención esta palabra, redimiendo el tiempo. Nosotros sabemos que hemos sido redimidos por el Señor, pero nuestro tiempo también se ha redimido. ¿Qué es redimir? Redimir es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y el pago de nuestra libertad fue la sangre de Cristo. Ese fue el pago para nuestra libertad y no solamente fue libre nuestro espíritu, sino también nuestro tiempo. Entonces, cuando el Señor Jesús compró con su sangre nuestra libertad, no solamente redimió nuestra alma y nos libró del pecado y nos justifica y nos abre una entrada delante del Padre, sino que también redime nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Él nuestro tiempo es libre para hacer algo productivo, para hacer algo que edifique, para hacer un vaso útil en sus manos. Nuestro tiempo es libre para que podamos utilizarlo en algo valioso, en algo que produzca, porque en esto fue en lo que falló el siervo. Si leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 25, el verso 20, continuando la lectura, la parábola de los talentos, dice, y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué inútil? Porque es algo que no tenía utilidad. Y algo que no tiene utilidad es algo que no es capaz de producir, es algo que no es capaz de generar ganancias. Es algo que no aprovecha, que no se aprovecha, que no tiene un funcionamiento adecuado
o que no está produciendo, que no está cumpliendo su función. Y esto era lo que estaba haciendo el siervo. Estaba ahí, pero no estaba teniendo una utilidad, una ganancia para su señor. Y tampoco estaba cumpliendo con la función que le fue encomendada. Retrocedemos un poco en el versículo 13 y dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Al igual que estos siervos, nosotros no sabemos el día en específico en el que nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros para llamarnos como iglesia, pero sabemos y confiamos que ese día va a llegar. Y es eh, nuestro compromiso el buscar de Él mientras ese tiempo llega, el aprovechar ese tiempo tan valioso que Él nos ha dado. ¿Qué es el tiempo? El tiempo se define como el periodo determinado durante el que se realiza una acción o en el que se desarrolla un acontecimiento. Entonces, cuando no estamos realizando una acción, cuando no se realiza un acontecimiento, ese tiempo es tiempo perdido, es tiempo que no se ha aprovechado. Y el tiempo después de la presencia del Señor es lo más valioso que Él nos ha podido dar, porque sin el tiempo no fuésemos capaces de producir para nuestra casa, no fuésemos capaces de compartir con nuestra familia, no fuésemos capaces de en esta tierra buscarle su presencia y aprender de leer de su palabra, de compartirla con otros. Entonces vemos que el tiempo es valioso, en él realizamos muchas actividades, pero no debemos derrocharlo, porque no sabemos el día y la hora, debemos estar preparados, así como estos siervos se prepararon. Estos dos primeros no sabían cuándo regresaría su Señor, pero sabían lo que les había entregado y que debían trabajarlo y que debían retribuir a la confianza que su Señor había puesto en ellos. El Señor confió en ellos y les entregó parte de sus bienes y ellos no lo tuvieron en poco, lo trabajaron y lo multiplicaron, mientras que el otro siervo, por temor, por no querer intentarlo, por no querer esforzarse, por tener miedo tal vez de perder aquello que el Señor le había dado, no lo trabajó, no confió en la capacidad que él vio que tenía y entonces lo ocultó. Pero ahora esta es nuestra exhortación porque nosotros tenemos la palabra para aprender de ella y es que tenemos que estar preparados para el día en que el Señor venga. Y cada uno de nosotros sabe en dónde ha ocultado su talento, sabe en dónde ha invertido su tiempo a lo largo de todos estos años y nosotros más que nadie sabemos en dónde está y aún estamos a tiempo de ir y tomarlo, de ir y aún sacar ese talento, desenterrar ese talento y aprovechar el tiempo en algo que edifica, en algo que pueda alimentar nuestro espíritu con la palabra del Señor, con la búsqueda de su amor, que aún podamos ser un siervo útil, un vaso útil en las manos de Dios. Ni el día ni la hora conocemos nosotros, pero es nuestro deber estar preparados. Si es pronto, le alabaremos, y si aún tardará un poco más, le esperaremos, pero seguiremos aún preparándonos. ¿Por qué? Porque anhelamos verle, anhelamos al igual que estos dos primeros siervos entrar en el gozo de nuestro Señor, estar con Él más allá del tiempo mismo, en toda la eternidad. Entonces, aunque no sabemos el día, aunque no sabemos la fecha exacta, sabemos que ese día llegará, sabemos que va a estar ese día y debemos velar y debemos, no quiere decir que no durmamos, que no descansemos, sino que estemos preparados, que no dejemos que nuestro tiempo esté allí estancado sin hacer algo que aproveche, algo que produzca, porque el tiempo y nuestros años es la suma de todo ese tiempo que hemos dejado ir o que hemos aprovechado. Entonces, no solamente cuando cambia de año, sino cuando nosotros vamos creciendo, debemos buscar siempre que ese crecimiento no sea solamente de edad, sino que sea también de actitudes, de comportamientos, de carácter, que sea un crecimiento completo. Y debemos estar preparados porque es curioso que nosotros nos estamos preparando para llegar a la presencia del Señor, para estar para siempre con Él en su reino y nos estamos preparando para ello, pero muchas veces nos tendemos a dormir en el camino o a bajar un poco la velocidad, mientras que
el enemigo, él está en la misma condición que nosotros, en el sentido de que él tampoco conoce ni el día ni la hora. Mas, sin embargo, él sigue, aunque para mal, sigue trabajando. Vemos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, exhorta la palabra y dice: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, el enemigo siempre anda buscando a quien hacer ocasión de caer, a quien atraer para él, porque también sabe que sus días son cortos, que sus días están contados y que llegará el día en el que él será apresado y será arrojado al lago de fuego. Él también sabe que ese día va a llegar, pero él sabe que ese día va a llegar para su castigo y está trabajando para hacer ocasión de caer, para no irse solo, mientras que nosotros nos estamos preparando para un momento glorioso, para estar por fin cara a cara con aquel que nos amó antes que nadie más, con aquel que pagó por nuestra vida, que nos redimió. Y ¿por qué no hacer nosotros lo mismo, pero para bien? Trabajar para que no irnos solos, para que más personas puedan disfrutar del gozo de nuestro Señor, para exhortar a aquellos que han escondido su talento y decirles que confíen un poco más, porque ese talento se los dio el Señor, porque ese talento se los dio conforme a su capacidad y no hubiese sido dado ese talento si no el Señor supiera que ellos lo pueden manejar. Solo necesitan tener, tal como dice aquí, dominio propio, porque el siervo, recordemos, él dice que tuvo miedo, no fue capaz de dominar el temor que había en su corazón y entonces actuó por impulso, impulsado por ese temor. El dominio propio es la capacidad de dominar no solo nuestras actitudes, nuestros comportamientos, sino también nuestros sentimientos, que muchas veces nos mueven a hacer cosas que no aprovechan, a hacer cosas que no honran ni glorifican al Señor. Y es por esto que en el libro de Colosenses, en la lectura que leíamos, nos dice que andemos sabiamente para con los de afuera. ¿Por qué? No solamente con los de afuera, con las personas, sino con los de afuera, con los sistemas que muchas veces reinan y gobiernan, entre comillas, en la tierra. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros creemos y confiamos en esa palabra, pero el enemigo siempre está al acecho, siempre está usando personas, usando incluso ahora medios para poder provocar emociones que nos provoquen una ocasión de caer, pero nosotros debemos que andar sabiamente, andar redimiendo nuestro tiempo, no redorchándolo, sino que usándolo en aquello que nos acerque más al Señor, en aquello que nos permita prepararnos para ese glorioso día, en aquello que nos permita preparar a otros para que lleguen a la presencia del Señor y puedan también gozarse en ese glorioso día. Andar alertas. Muchas veces se nos dice en la Biblia y podemos encontrar infinidad de pasajes que nos dicen que estemos atentos, que velemos. ¿Por qué? Porque la misma palabra escudriña y habla más allá del tiempo mismo. La palabra, todo fue inspirada por el Señor y el Señor sabía que tarde o temprano algunos iban a decaer sus ánimos, que algunos iban a pensar, tal como dice Pedro, que iban a tener la venida por tardanza, pero no debemos dejar de buscar del Señor. Independientemente de cuándo sea el día, nosotros debemos estar listos y preparados, porque lo que anhelamos es algo mayor a un solo día. No será solo ese día como cuando esperamos una fiesta, que solo es la fiesta de un día y al siguiente ya no queda más alegría, sino que es un momento que esperamos que va más allá del tiempo mismo. Entonces nosotros debemos procurar invertir este tiempo que el Señor nos ha dado, este tiempo que Él nos ha dado de vida, invertirlo en algo que nos aproveche, en algo que nos nutra, en algo que nos haga crecer aún más. Entonces, esta es la exhortación de hoy, porque debemos estar listos para el día en el cual Él venga por nosotros, porque ese día va a llegar y nosotros lo creemos y confiamos, porque si nosotros predicamos que Cristo murió y resucitó al tercer día, lo hacemos porque creemos en Él y así como resucitó, así también fue glorificado, dice, y así como fue glorificado, así va a venir también un día en gloria
a llamar a su iglesia para que entre en el gozo de Él, en el gozo de su Señor. Y nosotros, independientemente si siempre tuvimos ese talento o si lo enterramos en alguna ocasión, nosotros sabemos en dónde está. Y podemos, aún que tenemos tiempo, aún que hayamos gracia delante del Señor, aún que Él ha manifestado su misericordia, ir y buscar ese talento, ahora que aún hay tiempo, y decirle: Señor, danos la capacidad de tener dominio propio, de que no entre el temor en nuestro corazón, que no nos dejemos guiar solamente por sentimientos, por apariencias, sino que podamos ser guiados por tu espíritu para trabajar en tu obra, para trabajar en este tiempo que tú nos has dado, para poder aprovecharlo en lo mejor que podamos, para dar lo mejor de nosotros por